episodio número 3451. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 2 de junio. Arrepentimiento genuino. Avanzando en el marco de esta lección número 10, arrepentimiento y perdón. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 10. El pasado sábado domingo estuvimos viendo la prisa de la vida. Luego ayer lunes veíamos directivas del Espíritu Santo. Y para hoy martes estaremos viendo arrepentimiento genuino. Y además contaremos con el tercer comentario pastoral del doctor y pastor Luis Gregorio, que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos da de abrir tu palabra. Gracias por darnos un nuevo día. Te pedimos que hoy y siempre nos ayude a tener un arrepentimiento genuino y que cada día podamos buscarte con más diligencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Arrepentimiento genuino. El mundo secular nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia y al ensalzamiento propio ante los demás, lo contrario de la invitación de Dios al servicio y la mansedumbre. Curiosamente, las primeras palabras registradas en la Biblia por Juan el Bautista y Jesús fueron similares. Juan dijo: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 3, los versículos 1 y 2. Y Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes a arrepentirse, porque el reino de los cielos estaba cerca. ¿Es ese mensaje relevante para nosotros hoy? Claro que sí. Y a continuación se nos invita a leer Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, para responder a la pregunta: ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? Que es un tiempo de refrigerio y consuelo o descanso, según la Reina Valera del 95 y la Nueva Versión Internacional, acerca de esta palabra. Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Pero Dios
ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué es un tiempo de refrigerio, consuelo o descanso? El arrepentimiento en crecimiento espiritual es importante porque nos lleva a apartarnos del pecado y acercarnos más a Dios. Y tiempo de refrigerio, en la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, se refiere a un tiempo de paz para el alma, consuelo en medio de las cargas, descanso espiritual que viene de la presencia de Dios y una nueva renovación. Eso escribimos nosotros. Y no hay mejor cosa que una conciencia tranquila, no una conciencia perturbada porque hemos pecado y estamos ahí. Yo he visto gente que en pleno lecho de muerte, cuando por fin acepta el perdón de Dios, cuando por fin pide perdón al cielo, es ahí que esa persona puede descansar en paz. De lo contrario, eso no es refrigerio, eso es angustia, dolor y sufrimiento. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, que implica dos pasos. El número 1, el dolor sincero por las faltas cometidas, y número 2, la decisión honesta de abandonar el pecado. En la Biblia, el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Es así de sencillo, tal y como lo dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Jesús sufrió, murió y resucitó para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Contrariamente al mundo, que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida. Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe, y que nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar y hermosear nuestros caracteres, haciéndolos semejantes al suyo, a fin de que demos testimonio de Él. Es así como crecemos y producimos el fruto resultante del arrepentimiento. Y definitivamente yo creo que con esto en mente estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del día de hoy del doctor y pastor Luis Gregorio, el cual tiene como título La fórmula bíblica del apóstol Pedro para llevarnos a la salvación, primera parte. Es sumamente impactante el relato bíblico encontrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, los versos 14 en adelante. Aquí el evangelista Lucas lo que hace es que describe lo que sucedió en ese momento tan importante. Aquí se relata el sermón, el primer sermón de Pedro.
es utilizado por el Espíritu Santo. Una vez que ya termina la experiencia del aposento alto, aquel unánimes juntos, y el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia apostólica, el apóstol Pedro, que hace que presenta un sermón a los judíos, al pueblo que estaba allí. Y en el texto bíblico dice en el capítulo 2, verso 14, entonces Pedro se puso de pie, alzó la voz y les habló diciendo, y ahí empieza el sermón hasta el verso 36. El contenido del sermón, Pedro lo que hace es que repasa los acontecimientos de la vida de Jesús, argumentos a favor de la resurrección y su exaltación a la diestra de Dios. Les habla de un Jesús glorioso y sus experiencias. Ahí el apóstol Pedro establece que somos libres en Cristo, no más esclavos. Le habla sobre la misión de Jesús en esta tierra. Y fíjense, cuando llegamos al verso 36, allí hay algo impactante también, porque dice, sepa pues, dice el apóstol concluyendo su discurso, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que acabo de describir en este momento, a quien nosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 37 dice, al oír esta palabra, se compungieron de corazón, quedaron tocados por el Espíritu Santo. Aquí me voy a detener un ratito porque esta palabra es importante. ¿Qué quiere decir se compungieron de corazón? Esa palabra compungir se utiliza para describir el dolor causado por una culpa propia. Se describe como un sentir, una punzada profunda en el espíritu. Se refiere a una convicción del pecado, obra del Espíritu Santo, tan profunda, tan intensa, que produce un arrepentimiento genuino y el deseo de cambiar. Al oír estas palabras, se compungieron, sintieron dolor y se miraban unos a otros posiblemente, pero se miraban básicamente en su interior y ahí despertó el deseo de cambiar de ruta. Y allí yo diría que sucedió el milagro divino del Espíritu Santo que nos hace ver nuestra condición espiritual. Es poderoso. Y sigue el texto diciendo, y se acercaron a Pedro, esa multitud se acercó a Pedro, el predicador, el que acababa de predicar, y a los apóstoles. Y le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer ahora? Ya estamos convencidos de la necesidad de ese Cristo que acabas de predicar. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro cuando le dijo, ¿qué haremos? Pedro le dio la receta, la clave y los pasos para restablecer una buena relación con Dios, para cambiar de rumbo. Dice Pedro en el verso 38, arrepiéntanse, conviértanse. Número 2, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. Algo más. Número 4, recibiréis entonces el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, en su sermón, lo lleva a un verdadero arrepentimiento. Específicamente, las personas que escucharon se compungieron. Y eso es un arrepentimiento genuino, un deseo de cambiar. Pedro dice la clave en el versículo 38. Que es que deben de arrepentirse para el perdón de los pecados. Por eso más de 3,000 personas aceptaron a Jesús porque se compungieron. Esto es lo que hace falta hoy. La mayoría no se compungen porque no creen que de nada tienen que arrepentirse. Si la gente no llega a Jesús, se debe a que no sienten la necesidad de Él. Y precisamente, también a continuación encontramos una poderosa cita del libro El deseado de todas las gentes, específicamente dentro del capítulo 61,
Zaqueo, y específicamente en la página 509 y el párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 61, Zaqueo, y específicamente la página 509 y el párrafo 2. Y al menos deberíamos de comentar que definitivamente ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Si una persona se bautiza y jamás en la vida vuelve a la iglesia, no hubo arrepentimiento, fue remordimiento. Pero como ni tú ni yo sabemos si esa persona se arrepiente genuinamente, sino que es un trabajo de esa persona y el Espíritu Santo, tú y yo no debemos negar el bautismo. Ahora, cuando vemos que esa persona, con sus faltas, con sus luchas, con sus prendas, como sea que llegue al Evangelio, está luchando y se mantiene ahí, y Dios lo va transformando, estamos ante una verdadera reforma, ante un genuino arrepentimiento, que no se trata de cubrir ella o él mínimamente esa parte de la conciencia del remordimiento, sino más bien es una transformación del carácter que rige la conducta. A continuación se hace la pregunta final. ¿El arrepentimiento conduce a la vida? Hechos 11:18 así lo establece, y es una parte vital del crecimiento en la relación con Dios. ¿Cuál de los 3 pasos del proceso divino de desarrollo, sumisión a Dios, arrepentimiento y autorización para ser podado, es el más desafiante para ti? Para mí, el más desafiante es autorización para ser podado, porque el podar de Dios duele, porque es dejar hábitos, actitudes o cosas que amamos, pero que impiden nuestro crecimiento espiritual. Eso escribí yo. Para mí, el más fuerte o el más desafiante es el arrepentimiento, porque a veces no creo que he hecho nada malo. Y ese es el problema del pecado imperdonable, precisamente, que la persona cree que no tiene nada de qué arrepentirse. Yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y la Biblia dice, no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces, lo que yo creo que para mí es un mayor desafío es arrepentirme, porque a veces no creo que tengo nada malo o que no he hecho nada malo. Pero lo mismo le puede pasar a cada uno de ustedes. Sin importar cuál sea tu respuesta, dala en tus comentarios. Aquí escribe en la parte de abajo y estaremos leyendo esos comentarios que escribes para luego darte un saludo especial al siguiente día. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el arrepentimiento verdadero nos acerca a Dios y produce transformación. También aprendimos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios trae perdón, descanso y renovación espiritual. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de tener un arrepentimiento genuino. Ayúdanos a sentir dolor por el pecado, a también entender cuándo hemos fallado, a escuchar tu voz de una manera clara y entendible, y que nada ni nadie nos aparte de ti. Que esto también se refleje en una bendición directa para nuestros amigos, familiares, vecinos, y que todo el que nos rodee pueda tener una verdadera conversión a raíz del testimonio obrado en nuestras vidas.
favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, miércoles 3 de junio, gracia suficiente. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 10, arrepentimiento y perdón. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Una vez más, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.